en muchos aerópagos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ese es también dejarnos conducir por el espíritu. Pues en este momento le quiero dar la palabra a, no sé si va a empezar Chiquis o Yoli, las dos van a hacernos favor de presentar a Lili. Adelante, por favor, Chiquis y Yoli. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo soy María Ángeles. Ay, espérame que ya se te atravesó aquí otra cosa ya. Soy María Ángeles Alba, de aquí, exalumna del Colegio Guadalupe Victoria de Aguascalientes. Y bueno, pues para mí es un honor presentar a Liliana, porque creo que aquí hay un grupo de admiradoras tuyas. Y pues desde que te conocí, me pareces una mujer genial. Y me toca presentarte, aunque ya pues muchas de ustedes, sobre todo las religiosas de la Compañía de María, pues saben quién es Liliana. Pues ella se presenta simplemente como una mujer, hermana y discípula religiosa de la Compañía de María. Pero yo creo que además hay muchas otras cosas que decir de Liliana. Bueno, ella es colombiana, pero también es doctora en teología, también es presidenta de la CLAR, la Confederación Latinoamericana de Religiosas y Religiosos. También es presidenta de la Confederación de Religiosas y Religiosos de Colombia. Y bueno, algo importantísimo que nos ha parecido es que es madre sinodal. Esto significa que ha participado también en las sesiones de la Asamblea Sinodal y teniendo como propósito el de ser una iglesia sinodal en misión, pues creo que lo está promoviendo ella con esta participación también de la mujer. Antes yo cuando escuchaba la palabra sínodo, pues siempre era sínodo de obispos. Y saber ahora que hay esa apertura y que se escucha la voz de las mujeres y que Liliana pues es una digna representante de esa voz, es así como que, bueno, a mí me parece genial que sea así tan incluyente, que se esté abriendo y sea más inclusiva nuestra iglesia. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo decir, pero Jolis tiene también algo más que agregar. Buenas tardes, al igual que María Ángeles, soy exalumna acá de Aguascalientes, en México. Para mí, escuchar voces femeninas en el sínodo, entre ellas la voz de Liliana, ha sido como beber agua fresca por el hecho de que hacen visibles a las mujeres en la historia de la iglesia, aún con cicatrices, como dice Liliana, y la posibilidad de una mayor participación de las mujeres en la vida eclesial, no solo en labores de transmisión de la fe y mantenimiento del culto, sino también en instancias de toma de decisiones. Tu voz, Liliana, anuncia nuevos panoramas para las mujeres. Es una voz, por decir así, profética y también poética, que nos abre a las mujeres nuevos horizontes y nuevas maneras de participación y nos ayuda a repensar nuestra misión en la iglesia y nos abre al campo de lo que está pasando también en la iglesia de América Latina y en la Iglesia Universal. Muchas gracias, Liliana, por eso. Te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias a ustedes, Marichu y María Ángeles, Yolanda, a todas y a todos los que pues estamos esta noche aquí compartiendo este espacio en el que queremos pensar cuál es la misión de las mujeres en la sociedad y en la iglesia. Yo quisiera proponerles que iniciáramos dejando resonar este poema de Pedro Casaldáliga. Hay muchas maneras de uno acercarse a la realidad y Pedro Casaldáliga dice que también es posible con los pies. Y el poema dice, piensa también con los pies sobre el camino cansado por tantos pies caminantes. Piensa también sobre todo con el corazón abierto a todos los corazones que laten igual que el tuyo, como hermanos, peregrinos, heridos también de vida, heridos quizás de muerte. Piensa vital, conviviente, conflictivamente hermano, tiernamente compañero. Yo creo, siento, experimento por la formación que he tenido en la compañía y porque como ustedes hemos bebido de este carisma, que la mejor manera de acercarse a la realidad
es contemplándola. La mejor manera de acercarse a la realidad es acariciándola, dejándose en sentido ignaciano afectar por la realidad. Y por eso, pues mi sencillo aporte a este encuentro, que ustedes entiendo que tienen con frecuencia espacios formativos, yo quisiera hacerlo en clave contemplativa. Quisiera que esto no fuera solo un espacio como para pues acoger ideas o conceptos, sino que este ratico que vamos a estar juntos y juntas pudiéramos hacer un ejercicio de contemplación. Yo como ustedes estoy aquí en mi condición de mujer, de religiosa, queriendo ser discípula, queriendo escuchar, y desde esos configuradores de mi identidad, pues quiero compartir con ustedes hoy también lo que siento que es la misión de la mujer en la iglesia. San Bernardo de Claraval decía eh, pues que en el momento histórico que él vivía era necesario examinar y examinar profundamente lo que la época esperaba de él. Y eso que decía San Bernardo me parece que tiene mucha relevancia para nosotros hoy también, ¿cierto? ¿Qué espera esta época de nosotros? ¿Qué espera este mundo atravesado por la crisis de quienes somos y nos sentimos compañía de María? Por eso, mi propuesta de aproximación a la realidad de las mujeres y a la misión de las mujeres, yo quiero hacerla en clave contemplativa. Y por eso, en un primer momento, les quiero proponer que hagamos nuestras historias de mujeres que van de camino. Les quisiera proponer que nos hablen sus pisadas, las huellas que dejan, y que de esa contemplación que les quiero proponer de algunas mujeres surjan para nosotras las llamadas, los desafíos, las convicciones. La primera mujer que les quiero proponer que contemplemos es a Marisol. Estos son sus pies. Tiene 6 años. Es una entre tantas niñas campesinas de nuestro continente y debe recorrer grandes distancias para poder llegar a la escuela. La educación que recibe muchas veces desconoce su identidad, desconoce su cultura. Recibe la misma educación que se ofrece en la ciudad y los estándares con los que se mide el aprendizaje de Marisol no tienen en cuenta factores como cultura, nutrición, vivienda, servicios públicos, ambiente familiar. Pero les propongo que hagamos un silencio reverente ante los pies cansados de Juanita, de Estefanía, de Adelaida. Ellas se han tragado el camino en busca de esa estación que se llama sueño americano. Van a prisa y con miedo, van a prisa y con hambre, a prisa y sin saber que las espera una jaula llamada estación de protección en la que las separarán de sus padres, les arrebatarán su cultura, les mutilarán idioma y derechos. Las migraciones forzadas son una característica de los últimos años en América. Multitud de personas salen de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de México. Van hacia Estados Unidos. Millares de venezolanos huyen también de su país y huyen por la situación social, por los regímenes políticos. Hay causas diversificadas que ponen en camino a miles y miles de personas. Y sin embargo, aquí y allá ha habido manifestaciones de xenofobia y de lo que Adela Cortina llama aporofobia, esa fobia a los más pobres. Juanita, Estefanía y Adelaida tienen algo para decirnos de la realidad de las mujeres, pero les propongo que también contemplemos estos pies, los de Teresa y Lucía, que con ella nos bajemos de la bestia, que nos apresuremos con ellas a construir con palos, con cartones, con latas, un cambuche, un albergue que abrigue a los hijos, que proteja la virginidad, los bienes que se llevan en la mochila y en el alma. Les propongo que nos quedemos esta noche un rato con ellas,
saboreando el hambre, la escasez, la impotencia. Con ellas reconozcamos que la crisis de las migraciones forzadas y el estallido social del último tiempo contradicen esa tesis de que nuestros países viven en democracia. Las brechas aumentan y aumentan ante la indiferencia de muchos de nuestros gobernantes. Pero hagamos un alto en el camino también para contemplar a Mariana. Ella está ahí, en la esquina del barrio, en el lugar por el que pasan las oportunidades sin hacerle venia a la juventud, en ese mismo espacio en el que los protagonistas del microtráfico se pelean el territorio, por el que se desangran tantos absortos en humo y en marcas. Ella está en la esquina que presencia los enfrentamientos entre pandillas y en la que las fuerzas de turno reclutan sueños y reclutan por venir. Y detengámonos un momento ante Elena y Milagros, en ese pueblo en el que los políticos de turno prometieron construir una carretera, levantar un puente, hacer un acueducto. Indignémonos con ellas ante la corrupción que le mengua posibilidades a la vida de los más pobres. Veamos cómo se polariza nuestra gente ante ideologías, eslogans, campañas narcisistas y resistámonos ante esos planes de desarrollo de los gobiernos en los que solo prima el bien particular. Y les propongo que contemplemos también a Joana y que con ella escuchemos el grito de tantas que son conducidas a donde no quieren, las víctimas de trata, que son llevadas de un lugar a otro con fines de explotación, en su mayoría explotación sexual o laboral o para la mendicidad. Y reconozcamos en su compañía que por cada víctima de trata de personas identificada existen 20 sin identificar. Y por eso esta noche dejemos que se acerquen a nosotras las víctimas de abusos sexuales, de conciencia, de poder, todos esos que también están reclamando hoy nuevos modos de relación. Y ahora contemplemos a Susana y con ella intentemos escalar esos caminos de la equidad laboral, del trabajo justo, del trabajo bien remunerado. Al ritmo de las pisadas de Susana, sintamos cómo, pues en la mayoría de nuestros países, la clase media tiende a disminuir de manera acelerada, mientras la pobreza aumenta. Y acerquémonos con ella hacia ese espacio minúsculo en el que hace su nicho arrollador de lo humano la maquila. Visitemos con ella el socavón de la fábrica, en el que los derechos se congelan tras los frigoríficos o se calcinan en torno a los hornos en los que se cuece la panela y la salud. Y ahora contemplemos a Aricete, que pertenece a una de tantas comunidades indígenas de la Amazonía brasilera. Ella ve devastada su tierra por la minería. Se paraliza ante tantos sistemas de turno que elaboran megaproyectos que desconocen el derecho de los pueblos a la tierra. Por eso ella sueña con esa propuesta de ecología integral del Papa Francisco y sueña que eso produzca transformaciones. Pero también podemos parar esta noche y ofrecerle un hombro o ofrecerle un pañuelo a Mónica. Ella al borde del camino está agotada por un sistema que la ha convertido en objeto sexual, por el consumo que la obnubila, que le resta posibilidades a su ser, por los estereotipos de belleza que la ubican en situación de descarte. Ella llora ante un mundo que es como un mercado en el que se exponen, se venden y se consumen las intimidades.
y la desangra el consumismo. Y también esta noche situémonos ante tantas ENN. Podría ser María, Teresita, Ofelia, Yolanda, Julita, una de tantas líderes sociales de nuestros pueblos asesinada por defender los derechos humanos, la construcción de paz, por trabajar por la instauración de una ética civil, por animar a sus comunidades a diversificar cultivos. Con ella nos duele el asesinato de tantas mujeres, nos duelen todos los feminicidios, nos duele que la mujer sea víctima de la violencia que desangra nuestro mundo. Y ahora les propongo que contemplemos los pies de Daniela y de Marta. Ellas aprendieron a hacer el camino de dos en dos, con dificultad y superando muchos obstáculos, incluso congregacionales. Estudiaron teología, cuando las facultades de teología del continente solo ofrecían a las mujeres la posibilidad de hacer ciencias religiosas. Sin embargo, lograron doctorarse, una en dogmática y la otra en pastoral, y regresaron a su tierra para empeñarse en ofrecer lo que a ellas se les negó. Pero encontraron cerradas las puertas de las universidades católicas. Alguna les ofreció trabajo por horas y en otra les dijeron que las plazas son solo para sacerdotes o varones. Y ahora les propongo que contemplemos a Beatriz, tiene 72 años, ha sido catequista desde los 15. Todos en su pueblo saben que Dios es amor porque lo leyeron en sus ojos, porque lo bebieron en la sopa caliente que ella siempre le ofreció a quien cansado pasaba por su casa. Hoy se sentó triste y se sentó con las piernas cruzadas porque al nuevo párroco se le ocurrió que es una locura que una mujer, y más sin estudios, se dedique al anuncio del Evangelio. Y antes de poner los ojos en Doña Rosa, quisiera con palabras de Joseph Ratzinger decir que este pragmatismo gris llena completamente y en gran parte no solo la vida cotidiana de muchas personas, sino también la vida de la iglesia inmersa en esta sociedad. Doña Rosa es portadora de una historia, la suya, la de todas, una entre millares, curtida por los años, no para de soñar con tiempos nuevos. Yo quería que empezáramos así, contemplando historias, una entre tantas, historias que nos cuentan los pies cansados del camino. Yo a diario veo la andadura de estas y de otras mujeres. Muchas veces voy siguiendo sus pasos y otras simplemente las acompaño al caminar. Y yo con ellas, como ustedes, hago un acto de fe y creo en la necesidad de que tengamos una mirada lúcida, una mirada crítica, pero sobre todo una mirada creyente, capaz de conferir esperanza de cara a cuál es la misión que tenemos las mujeres en la iglesia. A todas nosotros, hombres y mujeres, nos corresponde seguir trabajando por una mesa grande, redonda, en la que nos sintamos hermanos, en la que ninguna burocracia y ningún clericalismo le haga sombra a esa presencia y a esa acción de Dios que nos llama a lo insospechado, al reino. Y en ese sentido pienso que hay como unos horizontes para la mujer en la iglesia. El primero es formación. Ante la realidad de las mujeres que no tienen posibilidades de acceder a una formación cualificada y la constatación de que en ocasiones muchos de los sistemas académicos son excluyentes, pues tenemos el desafío de poder favorecer la formación para las mujeres de manera cualificada. Y en ese sentido, nuestro carisma sigue siendo muy válido. Asegurar que las mujeres tengan acceso a formación bíblica, teológica, tanto laicas como consagradas. Asegurar que la mujer tenga acceso a formación de calidad. Las sensibilidades y las ópticas femeninas
aportan matices que son distintos de cara a la interpretación de la realidad. Por eso, pensar la presencia de las mujeres en la iglesia o en las religiones a partir de esa experiencia de formación crítica nos ayuda a no dar por sentado, a no repetir esquemas, sino a poder hacer preguntas que posibiliten también deconstrucción incluso de esas imágenes que tenemos de Dios. Esas nuevas maneras, esas nuevas hermenéuticas, lecturas femeninas, seguramente que tienen mucho para aportarle a la iglesia. Precisamos también la práctica y el ejercicio de una formación que nos permita avanzar hacia una libertad y un liderazgo responsable, hacia un ejercicio auténtico de comunión, de participación y servicio, del cual la mujer y el varón se encuentran en igualdad y en responsabilidad. Por eso también necesitamos en este hoy de la iglesia incluir la presencia y el aporte de las mujeres en la formación de los varones. La presencia, por ejemplo, de las mujeres en la formación en los seminarios sería muy importante en este momento de la iglesia, en equipos de formadores. Pero esta realidad también nos abre a otro núcleo y es el de la inclusión y la participación. Se constatan en este hoy de la iglesia muchas dinámicas que imposibilitan la voz de lo que Juan Pablo II llamaba el genio femenino. Hay muchísimos espacios en los que esa voz no se escucha, ahí donde se toman las decisiones, donde urge la participación, muchas veces no resuena la voz de la mujer. Por eso hay un desafío y el desafío es poder flexibilizar las estructuras, abrirlas a la participación de la mujer en la toma de decisiones. Y en este sentido, entonces, habría que favorecer la interdisciplinariedad en los procesos reflexivos, la participación que conduzca a la decisión, el dejarse iluminar por otras ciencias, por otras disciplinas, el poder hacer ese camino también en interdisciplinariedad. Y nos urge que generemos relaciones de reciprocidad, que podamos propiciar equidad y justicia en los procesos de participación y hacer posible esas nuevas hermenéuticas para poder entonces hacer lectura religiosa, lectura teológica, lectura sociológica, lectura afectiva en clave femenina, porque nuestra clave, nuestra sensibilidad, nuestros discursos aportan un matiz que es muy propio. Y también creo que hay un camino en incorporar a las reflexiones esa dimensión de la corporeidad, del desarrollo biopsicosocial, del reconocimiento también del cuerpo para favorecer la interrelación, la discusión bioética, para poder discernir y poder tomar una posición crítica ante todo lo que pueda suponer una comercialización de la mujer. Y también en este hoy de la iglesia, pues a la iglesia le hace bien revisar la liturgia en función de ese ejercicio de inclusión. Dios es Padre y Madre, incluir sensibilidades y categorías también femeninas en los modos litúrgicos de la iglesia. Y hay otro gran núcleo que tiene que ver con dignidad y derechos de las mujeres. Entonces, ante la certeza de que la mujer sigue siendo vulnerada en sus derechos y en sus posibilidades, y ante la constatación de que fenómenos, por ejemplo, como la migración, la trata de personas o la violencia contra la mujer están golpeando especialmente pues a nosotras las mujeres, sentimos un desafío y el desafío es poder diseñar proyectos de prevención de todos esos flagelos. El desafío es acompañar a las víctimas. El desafío es seguir denunciando para poder hacer posible, pues realmente proyectos que contribuyan a la vida y a la dignidad de las mujeres. Y en ese sentido, la necesidad de generar dinámicas de prevención, de acompañamiento de las víctimas también de abusos sexuales, de poder, de manipulación de conciencia y
Por eso nos hará bien, por ejemplo, hacer presencia en redes, generar sinergias para el logro de esos objetivos comunes. Y sobre todo, seguir incorporando una mirada reconciliadora en un diálogo en reciprocidad, en los discursos, en el encuentro, en los espacios pastorales e interreligiosos. Yo les quiero proponer que contemplemos a estas mujeres, después de ver esos como tres grandes núcleos que les propongo. Ellas son las mujeres del alba, las mujeres de las que nos hablan los evangelistas, esas que cuando los discípulos huyeron, atemorizados, eh, se sentían perseguidos, se sentían también frustrados, decepcionados, son las mujeres que decidieron permanecer, las que permanecieron junto a la cruz y las que luego tuvieron la osadía para ir al lugar de los muertos, las mujeres que fueron a la tumba, las que tuvieron el coraje de levantarse muy temprano, al alba, por la mañana, y llegar hasta la tumba. Esas son las mujeres que en nuestra iglesia y en nuestra tradición bíblica llamamos las mujeres del alba. Ellas son las de la más radical osadía, son las mujeres que sostuvieron la esperanza de los discípulos y son las mujeres que ayudaron a parir la iglesia. La iglesia surge porque una mujer, María, se mantuvo en pie y porque fue quien congregó a los discípulos para hacer posible el estallido de Pentecostés. Así nos lo narran los Hechos de los Apóstoles. Y esas mujeres, las de nuestra historia, las de nuestro origen, las de nuestro ADN, son las que nos inspiran a todas nosotras y a todos nosotros, porque son también inspiración para los varones hoy. La espiritualidad que a nosotros nos convoca tiene un carácter dinámico e histórico. Y en esta espiritualidad que nosotros compartimos, sentimos que nuestro Dios es el eterno creador, que nuestro Dios no para de crear y que cuenta con nosotros como co-creadores. La espiritualidad cristiana nos conduce a un modo de ser, a un modo de estar en el mundo y se tiene que traducir en gestos, en opciones, se tiene que traducir en el modo de Jesús. Entonces, cuando pensamos, ¿y cuál es la misión de las mujeres en la iglesia? Transparentar el modo de Jesús, dar cuenta del modo de Jesús, de la manera de Jesús. Y la manera de Jesús se bebe en el Evangelio. O sea, no nos basta con leer a muchos teólogos o oír muchas conferencias o... No, 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 no. Para poder aprender realmente la manera de Jesús, lo fundamental es bebernos el Evangelio, aproximarnos al Evangelio, tener disposición para saborear la palabra, para contemplar la persona de Jesús, para escudriñar entre la historia, en la realidad, en medio de los pobres, los gestos, los rasgos de nuestro Dios. Contemplar a Dios en la vida, que es lo que nos propone nuestra espiritualidad, nos sitúa en una lógica y esa lógica es la lógica de lo profundo. Yo por eso quisiera invitarlas, que hiciéramos así como un momento, como estamos como en una clave contemplativa, de oración para sentir que la misión de las mujeres en la iglesia es lo profundo. Lo nuestro es trascender la superficialidad. Este mundo es un mundo que nos ubica en esa lógica de lo que se fragmenta, de lo superficial, de lo efímero, y nosotras como mujeres a lo que estamos llamadas es a lo profundo. Entonces, ahí donde están, yo las invito que nos unamos así en silencio a este poema y que pidamos para nosotras y para las otras mujeres que conocemos la gracia de la profundidad. Profundo el sentimiento que surge del encuentro, el silencio que queda después de hilvanar palabras, el abrazo añorado o inconcluso, el vacío que produce la distancia. Profundo el mar inagotable y sin orillas,
la tierra herida de nostalgias, el barro amasado en la carencia, el corazón tendiendo al infinito. Profundo tu paso encarnado por nuestra vida, tu voz llamándonos a lo imposible, tu reino aconteciendo contra todo pronóstico. Profunda la lumbre que brilla en las tinieblas, la paz esquiva correteando por los campos, la lluvia empapándolo todo y fecundando, la mesa que congrega a los amigos. Profunda tu palabra que acalla nuestro bullicio interno, tu serena compañía que detiene nuestro camino sin semáforos, tu misterio en el que se revela nuestra verdad. Profundo el amanecer abriéndose un camino de colores, la noche saturada de estrellas y promesas, la trama de la historia y tu amor sin fronteras, tú llamándonos mar adentro, sin bitácoras ni brújulas, urgiéndonos a lo infinito. El escenario en el que tiene que desarrollarse la misión de la mujer en la iglesia es el escenario de lo profundo. No tenemos escapatoria. Es por ahí, es de cara a lo vital, es de cara a lo humano, es de cara a lo que nos trasciende. No hay otra posibilidad, no hay otra opción. Y eso supone que nosotras podamos configurar una mirada contemplativa. Y contemplar es un verbo, y por eso nos sitúa en una lógica, que es la lógica de la acción. Contemplar nos sitúa lejos de toda pasividad que pueda paralizarnos, nos pone en movimiento, nos saca de nosotras mismas. Y este signo vino a recordarnos la importancia de la iniciación cristiana. O sea, si uno lee el documento del Sino, es súper reiterativa esa invitación a reconocer la necesidad de la iniciación cristiana, fruto de una experiencia, porque no es posible conocer a Dios solo de oídas. Es necesario ese cara a cara que transfigure y que moldee nuestra existencia de una manera concreta. Por eso, y ahí se ubica esa necesidad de tener experiencia y experiencia que supone contemplación. Contemplar, crecer en profundidad, crecer en espiritualidad, nos ubica en una dinámica que es la de la encarnación, lo propio de nuestro Dios, lo propio del Dios Trinidad en el que creemos, que además es comunidad de amor, que además la Trinidad es el paradigma de toda relación sinodal. Toda relación sinodal tiene como paradigma a la Trinidad. Lo propio de ese Dios es un Dios que mira. Nuestro Dios es un Dios que mira, es un Dios que quiere hacer redención de la humanidad. ¿Y porque quiere hacer redención de la humanidad? Se abaja, se agacha. Y se agacha para enseñarnos entonces que lo primero en nuestra misión como mujeres en la iglesia es ver. Lo primero de nuestra misión es contemplar, es conmovernos, es en términos ignacianos afectarnos, porque de ahí es donde surge el movimiento, la salida. Es decir, que la amorosa mirada es lo que hace posible la efectiva compasión. Para una mujer de iglesia, lo primero entonces es la amorosa mirada sobre la realidad. No hay lugar a la indiferencia, no hay lugar a la miopía, no hay lugar a la autorreferencialidad. Este hoy del mundo supone de las mujeres de iglesia que seamos capaces de mirar hasta que nos duela la realidad y en ese sentido entonces que podamos vivir esa efectiva compasión. Hay muchos sociólogos que han querido ponerle calificativos a esta sociedad. Bauman, por ejemplo, dijo que esta era la sociedad líquida y ha escrito muchos libros en torno a eso. O Lipovetsky la llamó porosa, o Mardones dijo que era fragmentada, o Jung-Chul Han nos viene diciendo que esta es la sociedad del cansancio, y nosotros también podríamos ponerle múltiples calificativos a esta sociedad. Lo cierto es que esta es la nuestra y que como mujeres es en esta sociedad donde tenemos que sembrar nuestro sí.
como laicas, como mamás, como profesionales, como religiosas, donde estemos, es en esta sociedad atravesada por la crisis donde a nosotros nos corresponde sembrar nuestro sí. Conscientes de que la contemplación a la que estamos convocadas como mujeres que tienden a lo profundo es un itinerario de apertura que nos ubica en salida. El Papa Francisco en su magisterio ha sido súper reiterativo en el tema de la iglesia en salida. Y ya antes de ser Papa, pues él fue uno de los redactores principales del documento de Aparecida, de una de las conferencias del episcopado colombiano, que en el fondo es un documento que recoge como con muchísima claridad este magisterio del Papa Francisco, porque es un documento en el que se nos invita a ser discípulos y misioneros, pero además en el que se nos habla esto, de la necesidad de ser iglesia en salida. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que reconocer que para nosotros la espiritualidad, la contemplación, la dimensión trascendente de la vida no es un compartimento que se reduce a espacios de oración. Para nosotras, mujeres de fe, es como la actitud que nos sitúa de una manera nueva ante la vida, que nos libera de la prisa, de la rigidez de nuestras agendas o de los activismos desenfrenados y que nos dispone al cambio. Por eso, a mí me gusta pensar que la contemplación supone un desborde místico que tiene dos movimientos. De un lado, nos conduce a peregrinar al interior, a lo profundo, sin tregua, y de otro lado nos conduce a peregrinar al exterior sin excusa, a darnos, a entregarnos, a servir sin excusa. El camino es el servicio, no hay otro. ¿Cuál es la misión de la mujer en la iglesia? Dar la vida, esa es la misión de la mujer en la iglesia. Servir es una kenosis permanente, es la entrega, pero la entrega que surge de haber contemplado la realidad, de haber rumiado la realidad y de experimentar entonces que la consecuencia de abrir los ojos ante esta realidad es la misericordia, es la compasión. Si a mí me preguntan, ¿cuál es un sinónimo de sínodo? Para mí, sin lugar a dudas, es misión. O sea, a lo que se nos está invitando cuando se nos dice que tenemos que intentar una iglesia sinodal, una iglesia samaritana, una iglesia de puertas abiertas y en salida. En el fondo, a lo que se nos está invitando es a hacer misión, ni siquiera a hacer misión, sino a hacer misión, ahí donde estamos. Y por eso, pues a la contemplación que nos moviliza a hacer misión, no la moviliza la voluntad. No se trata de propósitos de esos que uno hace el 31 de diciembre, la moviliza el afecto, es cuestión de amor. Lo que moviliza la misión de la mujer en la iglesia es el amor, es la capacidad de amar, es la experiencia de haberse sabido alcanzado por el amor, de ahí surge. Y en ese sentido, entonces, a mí me gusta pensar y cada vez más que a lo que estamos llamadas las mujeres en la iglesia es a aplicar sentidos, a ver, a oír, a palpar, a tocar, a oler. Y en ese sentido pienso que estamos llamadas a mirar más allá, a mirar a lo profundo. Pues nosotras somos distintas, las mujeres somos más, bueno, somos más polifacéticas, tenemos más capacidad de hacer 20 cosas a la vez. De alguna manera tenemos unas sensibilidades que nos hacen rumiar de las cosas de una manera distinta. Mirar a lo profundo no es otra cosa que mirar con recta intención, con mirada limpia, desde esa capacidad de reconocer el bien, afinar la mirada para poder reconocer lo fundamental, lo esencial, para no perdernos en trivialidades que le quitan gozo, que le quitan sentido a nuestra vida. George Augustine, en un libro que se llama El desafío de la nueva evangelización, dice que lo primero que tendríamos que hacer todos los creyentes es suscitar la disposición a colocar otra vez a Dios en el centro, porque solo una opción inequívocamente prioritaria por Dios puede colmarnos de vida nueva.
Yo podría decir que para mí esa es la misión de la mujer en esta iglesia, suscitar esa disposición a que lo que esté en el centro sea la persona de Jesús, su modo, sus opciones, sus criterios. Y en ese sentido es necesario ver más allá, ver lo que no se reduce a ideologías, lo que no se enmarca en libros, en tratados, en dogmas, ver lo que se revela cuando uno contempla lo profundo del Evangelio. Otra de las misiones es escuchar y escuchar lo definitivo. La actitud transversal al proceso sinodal es la escucha, y es la escucha porque el sínodo nos ha repetido y ya también el de la Amazonía nos venía diciendo que lo que conduce a la conversión es la escucha, lo que nos cambia es escuchar, lo que a cada una de nosotras nos transforma y nos hace ser las mujeres que somos es poder escuchar. Martin Heidegger decía que para uno poder comprender algo, tiene que entrar en el mundo al que ese algo pertenece, ¿cierto? Para yo poder entender qué significa, por ejemplo, la celebración del Día de Difuntos en México, yo tengo que entrar en esa tradición, en esa cultura, tengo que experimentar, tengo que comer dulce muerto, tengo que estar ahí, si no, no lo puedo comprender. Y por eso es muy importante para poder hacer que crezca esa capacidad de comprensión que tenemos, escuchar el otro con su vida, con su relato, con su historia. El otro, cuando nos ponemos en sus zapatos, tiene mucho que aportarle a nuestra comprensión del mundo. Pero escuchar también supone silencio. Y yo, la verdad, yo cada vez más tengo vocación de monja contemplativa. Entonces, yo creo que, que las mujeres necesitamos del silencio, los varones también. O sea, este mundo necesita del silencio. Hacer silencio es como un acto de resistencia, como un acto de rebeldía ante ese mare magnum de palabras, de imágenes, de cosas con las que se nos bombardea diariamente en las redes sociales y en los medios de comunicación, pero no un silencio que nos paralice, sino un silencio que nos fecunde, un silencio en el que puedan resonar los acontecimientos, en el que el espíritu pueda liberarnos, porque el espíritu nos libera, que nos libere de la velocidad, que nos libere de la superficialidad, que nos libere de la fragmentación a la que culturalmente nos vamos acostumbrando, porque vamos pasando de una cosa a otra con una velocidad impresionante. Entonces tendríamos que pedir la gracia en nuestra misión también de ese silencio y de esa capacidad de escuchar. ¿A quién? A nuestro Dios, que se nos va revelando, acercándonos a lo divino y manifestándonos también lo que humaniza, porque nuestro Dios es la plenitud de lo humano. Escuchar su palabra, esa palabra que con vigencia de siglos nos resuena de una manera nueva, y escuchar la historia, porque la historia es lo que nos evidencia, pues, la urgencia del rey. Y en ese sentido, pues la necesidad de ese silencio que fecunde, que madure, que haga que realmente surja pues lo fundamental. Y en esta lógica de los sentidos, las mujeres también estamos llamadas a oler, percibiendo lo que trasciende. Hay olores que nos devuelven al origen o que nos recuerdan quiénes somos. O olores que nos recuerdan camino, o incluso hay olores que nos incomodan, hay olores que nos desinstalan, hay olores que crean para nosotros escenarios que nos evocan lugares, personas. Oler es la condición para existir, porque respiramos, vivimos. Oler nos sitúa siempre en un contexto específico, nos sumerge en la cultura, nos acerca a las personas. La iglesia está necesitando de creyentes que huelan a oveja, nos dijo el Papa Francisco, se lo dijo a los sacerdotes en esa primera homilía de su primer Jueves Santo en el Vaticano.
Y yo tengo entendido que las ovejas no huelen muy bien. Y el Papa quiere que nosotros olamos a oveja, que olamos a gente, que olamos a pueblo. Quiere que ayudemos a que se recupere la frescura original del Evangelio y sobre todo que seamos portadoras de alegría. Esa es la misión de las mujeres en la iglesia. Oler a pueblo, ser portadoras de esa frescura del Evangelio, de esa naturalidad del Evangelio. Cuando uno piensa en Doña Rosa, en Doña Juana, en la sacristana de la iglesia, en la que hace las empanadas, oler a pueblo, recuperar esa frescura, pero ser portadoras de ese Evangelio de la alegría y de la esperanza. Pero también estamos llamadas a palpar, a acariciar. En la Evangelii Gaudium, el Papa Francisco ha clamado por evangelizadores con dos características. Nos ha dicho que son muy importantes los evangelizadores que oren y que trabajen. Discípulos conscientes de que la opción por Jesús es al mismo tiempo una opción por el pueblo. Y el Papa nos ha insistido en que es necesario que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Los médicos con frecuencia nos dicen, ante una persona, por ejemplo, que esté enferma o moribunda, la importancia de eso, de la caricia, de estar, de tocar. A lo mejor no me oye, a lo mejor no me ve, pero me siente. Pues a eso estamos llamadas, a no huir de las posibilidades reales que tenemos de palpar la realidad. Y uno cuando palpa la realidad a veces la padece. Aquí están hermanas de Cuba. Ellas no están solo palpando la realidad. Las hermanas de Cuba están padeciendo la realidad. Y eso solo lo moviliza el amor. Estar ahí, ser presencia ahí, padecer ahí, vivir ahí, lo que la gente está viviendo, solo puede ser movilizado por el amor. Y en ese sentido, pues a lo que estamos invitadas es a seguir recordando nuestro origen, a poder mantener esa memoria del amor que nos confiere identidad. Un mal de nuestro siglo es la amnesia. Todas nosotras fácilmente perdemos la memoria y nos sometemos al vértigo del consumo, de la moda, de este sistema que tiende a deshumanizarnos. No es posible vivir sin conciencia del origen, de las raíces, de los rasgos, de los valores, de los criterios que nos definen. Y yo creo que, por ejemplo, ustedes se siguen reuniendo como exalumnas simplemente por eso, porque beber de las raíces nos fortalece, porque beber de las raíces nos configura de una manera distinta. Pues resulta que nuestra raíz fundamental y nuestra experiencia fundamental de origen es que somos sus hijas, sus amadas, sus predilectas. Nuestra identidad primera y más importante es que somos hijas de Dios, que Él es nuestra Abba, Él es nuestro Padre. Y en ese sentido, entonces, estamos invitadas a mantener la memoria de esa experiencia, a conservar esa experiencia para nosotros, para nuestras familias, en este mundo urgido, en este mundo necesitado de trascendencia. Pero también las mujeres estamos invitadas y llamadas a elogiar la cotidianidad como lugar sagrado. La cotidianidad es el lugar de nuestra rutina, de nuestro día a día, es el lugar de la manifestación de Dios. Hay un cuento de Anthony de Melo que a mí me gusta mucho, dice que había un hombre que le reclamaba a Dios diciéndole, ¿dónde estabas? ¿Qué te hiciste cuando hubo guerra, cuando hubo hambre, cuando hubo maltrato, cuando hubo violencia? ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste? Y dice Anthony de Melo que Dios miró al hombre sonriendo y le dijo, ¿que qué hice? ¿Que dónde estaba? Yo estaba en ti, yo te hice a ti. Entonces, ante este mundo necesitado de respuestas, nosotros somos la respuesta. A nosotros nos toca ayudar a la transformación de esta realidad. Nuestra espiritualidad
la experiencia que cada una de nosotras ha tenido de Dios, nos exige abrir los ojos. Y abrir los ojos nos exige tender la mano. Eso es lo propio de nuestra espiritualidad. Y por eso la invitación es a que como mujeres podamos seguir reconociendo a Dios habitando en todas las criaturas, reconocer esa sacralidad que tiene todo lo creado, seguir creciendo en esa convicción de que todo es historia de salvación y de que los sentidos son la brújula para el camino, son lo que nos ayuda a aproximarnos al misterio. Todos tenemos una sed de infinito, todos por la vida vamos con una inmensa sed. Y hoy más que nunca hay un retorno a lo sagrado, de muchas maneras. Podríamos llamarlo también para algunos un retorno a lo mágico, o una vuelta a la religiosidad, o un resurgir de movimientos, pero en el fondo es esa experiencia de que estamos necesitados de Dios. Y nosotros como mujeres tendríamos que ser brújula que ayude a otros a tener experiencias auténticas de encuentro con Dios. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? La relación, no hay otro. Y por eso este sínodo vino a recordarnos la importancia de purificar la relación, la importancia de que haya nuevos modos relacionales. Karl Rahner hace muchísimos años, desde 1967, decía que la nota más importante que debería caracterizar la espiritualidad del futuro es la relación personal e inmediata con Dios. Nuestra misión también es ser mujeres de oración, mujeres vertebradas y sostenidas por la palabra, mujeres con una espiritualidad sólida. Y en ese sentido, pues estamos invitadas a ser mistagogas, pedagogas del misterio, a recobrar esa sensibilidad, porque es cuestión de sensibilidad, que nos permita abrirnos a esa acción de Dios en el mundo y situarnos de una manera nueva descubriéndolo. Estamos llamadas entonces a una contemplación fundamentada en la experiencia de Dios, alimentada por la mística, encarnada en la realidad y abocada al compromiso. Esos serían como los cuatro caminos de eso que estamos llamados a vivir. Que toda nuestra misión esté fundamentada en esa experiencia de Dios, pero alimentada por una experiencia personal, mística, de cara a cara de encuentro con Él, pero que podamos vivirla con los pies en la tierra, encarnados en la realidad, haciendo eco concreto de lo que vive nuestra gente y que por lo tanto todo nos aboque al compromiso. Ver a Dios siempre nos lanza y nos lanza de una manera indeclinable al otro, porque la identidad cristiana se consolida en lo comunitario. La identidad cristiana es una cena entre amigos, es Pentecostés, es la Eucaristía, es la experiencia de que nuestro Dios nos conduce a fortalecer esa dimensión comunitaria, que nos hace más aptas para poder buscar entonces el bien común, para poder ofrecer el pan, ofrecer la vida, para buscar la justicia, para jalonar la paz. Y este Dios nos está convocando a ir de dos en dos, a salir de nuestros pequeños cálculos, de nuestras comodidades, a ir ahí donde la vida clama. Uno se acomoda muy fácilmente, uno entra en estados de letargo, de parálisis muy fácilmente. Y nuestro Dios nos está invitando a salir. Y a salir para poder ser con Él entonces partícipes de su proyecto. Y el proyecto de Dios es un proyecto de vida y es un proyecto de vida para la humanidad. Él quiere contar también con nosotras. Dios nos está clamando desde la realidad es compleja y ahí en lo complejo de la realidad, Él está diciendo que te necesito, María Ángeles, te necesito, Yolanda, te necesito, Guadalupe, te necesito, Maite. O sea, Él sigue pronunciando nuestro nombre y quiere contar con nosotras para que le ayudemos en lo osado de su reino. Y eso nos exige reconocer que no puede haber dicotomía entre fe y vida, que la historia de nuestra vida
de nuestras opciones es la historia de nuestra fe. No es posible decir que le creemos si no hay un compromiso también real con el mejoramiento del mundo. Por algo, por ejemplo, en este proceso de reforma del Papa Francisco, los dos dicasterios que en la curia romana tienen la mayor importancia son el dicasterio de evangelización y el dicasterio de desarrollo humano integral, porque no hay compromiso con Jesús que no se traduzca en compromiso con los seres humanos. ¿Cierto? O sea, es un poco lo que decía Teilhard de Chardin, es imposible ser totalmente cristiano si no soy totalmente humano. Es un poco eso, es la conciencia de que nuestra fe tiene consecuencias, de que creerle a Jesús tiene consecuencias. Y la consecuencia es ayudar al ser humano a que alcance su plenitud, porque Jesús vino para ayudarnos a vivir la plenitud de lo humano. Y en ese sentido, pues estamos invitadas a escuchar la realidad, en esa realidad en la que nuestro Dios está aconteciendo y actuando. Y en ese sentido, las mujeres en la iglesia estamos llamadas a tomar decisiones, a reformar la vida, a cambiar muchas veces el espacio geográfico y existencial, a disponernos para lo nuevo. Tenemos una llamada fundamental en la línea de ayudar a purificar los modos relacionales, de ayudarnos a trascender clericalismos, machismos, xenofobias y a poder entonces reconfigurar los modos relacionales de una manera más circular, más fraterna, más humana, más capaz de escuchar al otro, menos colonizadora y más sororal. Bueno, por ahí hay una llamada grande. Hoy más que nunca, pues convocados a salir de lo propio, de lo que nos acomoda, de lo que nos instala. Y eso como mujeres en la iglesia nos supone también discernir para poder ir más allá y para poder reconocer cuál es la voluntad de Dios, qué es eso que Dios quiere de nosotras en este momento de la historia. Creo que contemplando a Juana del Estonac, tendríamos que decir también que en este hoy de nuestra historia, como mujeres, estamos llamadas a contribuir a la renovación de la iglesia. Y contribuir hoy a la renovación de la iglesia es ser portadoras de esperanza, es ser como las mujeres del alba, de aquellas que se mantienen en pie, que resisten y que con osadía son capaces de abrir nuevos caminos. Termino con este poema. Te vi, supe que eras tú, porque a tu paso renacía la esperanza. La petición es esa, que quien vea a una mujer, que quien vea a una mujer de iglesia siente que renace para él la esperanza, las posibilidades, el futuro, la vida. Muy bien, hasta aquí mi aporte y ya, si quieren, podemos conversar. Muchísimas gracias, Liliana. A ustedes. Realmente tu participación pues ha despertado muchos sueños, nos has acercado a la posibilidad de ser mujeres plenamente. ¿Quién Me ha habla? encantado, me ha Hoy no encantado conocemos. Ahora están abiertos los micrófonos. el tema de del cuerpo, cómo aprovechar como mujeres justamente todo nuestro ser, todo lo que somos desde nuestra corporeidad. Cada uno de nuestros sentidos, cómo nos favorece, nos ayuda a contemplar esa realidad y actuar en ella. Pero también nos has dejado muchos desafíos. O sea, nuestros sueños están a flor de piel. Nos has acercado la posibilidad de desarrollarnos, de planificarnos, de servir, de profundizar, etcétera, etcétera. Pero también pues hay muchos desafíos. Yo invitaría a las participantes, a las personas que estamos conectadas,